El 9 de mayo, el Día de la Victoria, no es un feriado cualquiera dentro de Rusia. Las fastuosas marchas militares tampoco son una simple demostración de poderío, sino que son un símbolo del orgullo nacional del país. Uno de los principales pilares de este orgullo es haber sido los grandes artífices de la derrota del nazismo. Hasta el día de hoy, aunque el país ya no sea la Unión Soviética, la retórica del Kremlin sigue mencionando al antinazismo. El 9 de mayo es el principal feriado nacional, en el que la gente se da un paseo por la Plaza Roja de Moscú o visita la estación de metro más profunda del mundo, la del Parque de la Victoria. Sé que tengo muchos seguidores que admiran a Rusia y a ellos les pregunto, ¿han pensado en mudarse al gran país del oso? Fuera de bromas, vivir en Rusia es vivir en un lugar con muchísima seguridad, en donde puedes caminar a altas horas de la noche sin problema. Un lugar en donde sus ciudades son limpias y ordenadas y con múltiples actividades culturales gratuitas o muy baratas como ir al teatro o al ballet. De más está comentarte la tremenda cultura que tiene el país de los Ares. Aunque me tilden a veces de antirruso, vaya que me maravillo con su historia y los 8.000 videos que he hecho sobre el país son la prueba de esto. Entonces, ¿te animarías a vivir en el país de Putin? Yo cuando me animé a venir a España, te aseguro que los trámites y la burocracia fueron una verdadera ladilla. Ay, pero qué malos recuerdos. ¿A quién le gustan los trámites? Mejor delegarlos. ¿Pero a quién? Pues qué mejor opción que Living Europe. En Living Europe encuentras a los mejores especialistas migratorios para Rusia o para cualquier país europeo. ¿Quieres venir a estudiar o a trabajar? Lo mejor que puedes hacer es asesorarte con profesionales para así obtener tu residencia cuanto antes. Y no solo eso, una vez que culmines tus estudios, Living Europe te seguirá asesorando para permanecer en el país. Todo comienza con tu primera cita para explorar tus posibilidades. ¿Estás interesado en comenzar tu gran aventura? Te dejo el correo y el WhatsApp en la descripción y primer comentario. Diles que vienes de parte del Mapa de Sebas y obtén tu primera consulta totalmente gratis. Tu sueño de vivir en el país de los Ares será más rápido con Living Europe. Siguiendo con el tema, resulta que durante la Segunda Guerra Mundial, algunos rusos, en lugar de inmigrar con Living Europe, querían no solo salir del país, sino que se rebelaron en contra de Moscú y se entregaron al archienemigo. Sí, colaboracionistas rusos con los nazis, que ya te imaginarás cómo son recordados en la historia rusa. ¿Qué fue el Ejército Ruso de Liberación de Andrei Blasov y cómo fue su alta traición a la URSS? ¿Te interesa? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Como siempre, remontémonos a los antecedentes. Y para esto, recordemos cómo comenzó la Segunda Guerra Mundial. ¿No te acuerdas? Los polacos, vaya que sí. El 1 de septiembre de 1939 comenzó la invasión alemana, seguida por la soviética, cosa que habían acordado previamente en el pacto Ribbentrop-Molotov. Un pacto que, como decía mi abuelito, fue un verdadero saludo a la bandera. O sea, más inútil que elecciones en Venezuela. Comunismo y nazismo eran dos ideologías enemigas que estaban destinadas a luchar. Solo era cuestión de esperar quién atacaría primero, en este caso los alemanes, que se lanzaron con la Operación Barbarroja en junio de 1944, lo que se supone que debía ser otro Blitzkrieg, un intento de hacer caer a la URSS en tiempo récord, fracasó parcialmente. Tras 5 meses y medio, lograron avanzar todo ese territorio.
y para fines de 1942, los nazis alcanzaron su máxima expansión en la URSS, ocupando el Cáucaso Norte. Pero en este video no hablaremos de avances militares, así que vayamos a lo que nos compete. En el camino, muchos prisioneros soviéticos optaron por alistarse en la Wehrmacht, ya sea por presión, por ser convencidos por los nazis ante las precarias condiciones en las que eran tratados, o por propias convicciones anticomunistas. Estos voluntarios fueron llamados Hiwi, acrónimo de Hilfswilliger, que significa dispuesto a ayudar en alemán. La única distinción de estos soldados era que utilizaban un parche con las siglas ROA o Ejército Ruso de Liberación. Llegados a este punto, toca mencionar al protagonista de este video, Andrei Blasov, un general soviético que hoy en día es considerado como uno de los mayores traidores de la historia rusa. Ya te diré por qué. Blasov participó activamente en el Frente Oriental desde 1941. Primero, fue designado como el comandante del 37 Ejército defendiendo Kiev y luego el 20 Ejército para la defensa de Moscú. Para este punto, Stalin lo consideraba como uno de sus generales más prometedores. En enero de 1942, las cosas comienzan a cambiar. Durante el sitio de Leningrado, sí, en ese en donde se murió el hermano de Putin, los soviéticos lanzan la ofensiva de Liuban. Esta fue una operación militar para rodear y destruir a las fuerzas alemanas que cercaban la ciudad. Resultado, un fracaso rotundo. Casi 100.000 soldados soviéticos muertos y Blasov, en ese entonces comandante del segundo Ejército de Choque, convertido en prisionero de guerra. Una vez en cautiverio, Stalin envió un avión para rescatarlo del cerco, al cual se negó. ¿Y qué estaba haciendo? Pues coqueteando con los nazis. Blasov reveló su postura anti-stalinista y muchos de sus soldados, que habían servido al Ejército Blanco, optaron por seguir a su comandante. Sin embargo, en la práctica, continuaron siendo Hiwis que se integraron a los batallones alemanes, ya que en una primera instancia, Abigail se negó a crear un ejército ruso. La razón, Blasov se negó a transmitir ideas antisemitas y tenía ideales de derrocar a Stalin para fundar una Rusia democrática. No es recién hasta noviembre de 1944, luego de presiones de Goebbels a Abigail por motivos de propaganda, que se crea formalmente el Comité de la Liberación de los Pueblos de Rusia, una organización de colaboradores soviéticos con la Alemania nacionalsocialista que tuvo como brazo armado al Ejército Ruso de Liberación, o ROA, al que se unieron unos 100.000 hombres, en su mayoría ex prisioneros soviéticos. Sí, ya no son simples Hiwi, sino un ejército oficial. Un ejército que sería sumamente efímero y que en parte fue un manotazo de ahogado, pues la victoria aliada ante Alemania era prácticamente irreversible para ese entonces. De hecho, la única batalla en la que combatieron del lado de los nazis como batallón oficial fue en la defensa alemana del frente del Oder en las cercanías de Frankfurt en abril de 1945 sin éxito alguno. Y cuando se está hundiendo el barco, vaya que lo mejor es buscar un salvavidas, ¿no, Blasov? Al ver que la guerra estaba perdida, Blasov volvió a cambiar de bando. Ordenó la movilización de sus tropas hacia Praga, en donde apoyaron en la resistencia checa contra la ocupación nazi en mayo de 1945. Sí, cuando el Ejército Rojo estaba por concluir la ocupación de Berlín. Su objetivo, demostrar el cambio de bando y rendirse ante los aliados occidentales. Y así lo hicieron, o al menos lo intentaron.
El 6 de mayo, Blasov se entregó al Tercer Ejército de Estados Unidos al mando del general George Patton. Un cálculo fatal. Los aliados tenían escaso interés en dar refugio al ROA, pues recordemos que la URSS era aún técnicamente su aliado con el que había mucho, pero mucho por negociar. En lugar de darles asilo, los aliados occidentales comenzaron a extraditar a los prisioneros del ROA bajo su control hacia la URSS. Los únicos que pudieron sobrevivir fueron los que encontraron asilo en el pequeño Principado de Liechtenstein. Vaya, no soy el único al que se le ocurrió visitar este país. Tal y como se acordó en la conferencia de Yalta, la gran mayor parte de los soldados del ROA fueron eventualmente repatriados a la URSS, en donde fueron juzgados como traidores. Algunos fueron condenados a muerte, otros abatidos con ametralladoras al bajar del tren ipso facto y muchos otros enviados a los gulag. Los pocos que sobrevivieron no fueron absueltos hasta septiembre de 1955. En cuanto a Blasov, fue condenado a la horca y ejecutado el 2 de agosto de 1946. Su nombre quedó en la historiografía rusa como sinónimo de traición, incluso luego de la caída de la URSS. En el 2001 se intentó rehabilitar su nombre, calificándolo como una víctima del periodo estalinista. El problema, que la retórica antinazi es absolutamente innegociable en la Rusia moderna. A pesar de que Blasov no compartía el antisemitismo e incluso tenía ideales democráticos mal vistos por los mismos, el solo hecho de haber colaborado con ellos catapultó su imagen al inframundo. El mismo Putin ha comparado a desertores rusos de la actual guerra en Ucrania con Blasov, por lo que difícilmente la imagen de este personaje será rectificada en el futuro. Así que ya sabes, si algún día quieres emigrar a Rusia, ya sabes qué figura no debes mencionar. Esto para el tema político. Para el burocrático, mejor ahórrate un dolor de cabeza con todos los trámites y obtén tu primera cita gratis con Living Europe. Te dejo el link en la descripción y primer comentario. Ahora, cuéntame tú, ¿conocías sobre Blasov? ¿Te parece que su imagen debería rectificarse en Rusia? No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal. Asimismo, te dejo en la descripción mis redes sociales y por si quieres ver los nuevos videos en preestreno y tener una mayor interacción conmigo, tus donaciones en Patreon, unhermanito.net o miembros del canal son bienvenidas. ¡Hasta la próxima!